¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? El saludo también a toda la gente que se va sumando y gracias por estar del otro lado. Asimismo, ya comentábamos con Julio un viernes de una gran noticia para todo el país, para el deporte paraguayo. También tanta gente que luchó tanto tiempo en distintos deportes. Bueno, y es tiempo también de cosechar alegrías. Así que nos preparamos para grandes juegos en Paraguay. Sí, los Juegos Panamericanos 2031 sería, ¿verdad? Que se van a jugar en Asunción del Paraguay. Hay todavía tiempito para adecuar un poco más la ciudad, para invertir esa cantidad de dinero que decía también Julio, y esperemos que esto se haga de manera progresiva, ¿verdad? Que no sea ahí todas las apuradas sobre la hora. Así mismo, bien planificado, y el tema de transporte, infraestructura, hay muchos temas para hablar. Ojalá que nos venga bien en todo sentido. Así que un viernes cerrando de esa manera, con mucha información también. Ha sido una semana de vuelta muy cargada de información política. Y también, por supuesto, vamos a hablar de nuestro tema del día hoy. Sí, porque también esta semana se empezó a realizar un censo en determinados hogares que busca medir lo que van a hacer o va a ser un poco el parámetro que va a utilizar el Banco Central del Paraguay para la canasta básica. Hablábamos hace unos meses ya, Diego, aquí en el programa también con otros invitados de repensar cuáles son los ítems que forman parte o que forman parte de la canasta básica. Así era una queja que hace tiempo se tenía de incluso sectores económicos, de los medios de comunicación, que no coincidían los números con lo que el comprador, la gente que usa los servicios sentía. Estaba desactualizado y se reconoció, después de un tiempo reconoció el BCP que había que renovar porque había ítems que ya nadie usa y muchos otros que no están incluidos. Así que había que renovar esto y se está haciendo por suerte para que tengamos un diagnóstico más real de lo que nos pasa o lo que pasa en nuestros bolsillos y en el bolsillo del país también. Así es. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, está realizando esta encuesta en hogares respecto a la canasta básica. Esto va a formar parte, obviamente, de un análisis mucho más grande de índices de precio al consumidor que tiene sus estimaciones y su análisis y su trabajo que se va a realizar también en el Banco Central del Paraguay. Así que queremos hablar de ese tema el día de hoy. Así mismo, muy importante, ¿verdad? Porque el BCP ha sido una institución que durante mucho tiempo mantuvo mucha credibilidad, entonces es importante que siga en esa línea para el bien de nuestra economía. Queremos saludar a nuestros invitados. Nos acompaña por un lado el señor Jorge Llano, él es coordinador de encuestas del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, Diego, Fer. Gracias. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el economista Ramón Bordón para analizar un poco el tema de la canasta básica. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenas tardes, un placer siempre. Vamos a conversar un poquitito de cómo se distribuye el ingreso dentro de los diferentes componentes de la canasta básica. Está caro todo, decimos. En economía pasa algo similar, lo del tema de seguridad, que a veces está esa sensación, digamos, de que no, aparte de lo que nos pasa en el bolsillo, digamos. Bueno, realmente... si bien podemos ir un poquitito más atrás porque siempre un análisis se remonta a las estadísticas. Yo siempre digo, hay un mundo antes del COVID y hay otro mundo después del COVID. O sea, sucedieron grandes cambios después del 2020 y uno de los grandes cambios que sucedió fueron el impacto que tuvieron los precios con relación a todos los rubros alimenticios a partir del 2022 aproximadamente. Si bien en el 2020 por una cuestión justamente de restricción prácticamente de la demanda. Entonces la demanda tiene mucho que ver con el precio final, ¿verdad? O sea, cuando uno demanda poco, digamos, hay mucha oferta, entonces eso por economía baja los precios. Pero luego el 2021 empezaron a soltarse de vuelta, digamos, todas las medidas que se tenían durante el 2020 sobre todo. Y a partir del 2022 se empezaron a disparar los precios. Paraguay inclusive... En ese 2022 tuvo un histórico de inflación que nos estaba dando en los últimos 30 años. Prácticamente alcanzamos el 10%, un 12,3% interanual. ¿Y dónde se vio más afectado eso? En los alimentos, ¿verdad? Porque una vez que el mundo volvió a su normalidad, donde más se disparó fue el consumo. Y el consumo se disparó más todavía en los alimentos. Y con un precio de combustible también mucho más elevado que finalmente también tuvo, digamos, su origen en la guerra, digamos, en la guerra. Y Paraguay todavía es un país que prácticamente todo mueve a través del transporte terrestre, en el cual el precio del combustible tiene una incidencia absolutamente grande. Eso es un poco de historia, pero hay una realidad. ¿Cuál es la realidad?
En los últimos 5 años el salario mínimo aumentó 30%, pero todos los componentes que llevan a la canasta familiar, especialmente alimentos y sus derivados, aumentaron el 60%. ¿Desde qué año, perdón? Yo hice un análisis del 2020 al 2025. ¿Verdad? En ese periodo el salario mínimo aumentó 30%. En aquel momento del 2020 teníamos un salario mínimo de 2.192.000 aproximadamente, no alcanzaba los 2.200.000 y ahora estamos próximos a los 2.900.000. Aumentó 700.000 guaraníes el salario mínimo, un 30% aproximadamente, pero todo lo que es alimentos aumentó el 60%. Y si yo llevo un poco más con los derivados, combustible, transporte, aumentaron el 70% en ese periodo de tiempo. Es por eso que sentimos demasiado. Pero acá el señor nos va a explicar cuáles son los otros componentes del IPC, pero dentro de lo que es el IPC, digamos, donde más sufrió, digamos, variaciones fueron el rubro alimenticio. Y el alimento ese, el cotidiano, ¿verdad? Es la canasta básica. Claro, y yo trabajo mucho en finanzas, ¿verdad? Y con un salario de 2.200.000, en aquel momento vos gastabas en súper y más su derivado a lo mejor 900.000 guaraníes. Pero hoy tenés 70% más, 8 por 7, 56, tenés casi 1,5 millones, ¿verdad? 1.600.000 guaraníes que vos estás gastando ya fijo, y eso es primera necesidad. O sea, yo sí o sí, yo tengo que cubrir eso. Es por eso que finalmente el salario es lo que no influye mucho lo monetario, cuánto ganás. Lo que realmente es el salario es que yo puedo comprar con ese salario. Y hoy gran parte de lo que yo puedo comprar con ese salario, yo tengo que cubrir las necesidades básicas, que es alimentación, que se vieron afectados grandemente en la variación de precios, ¿verdad? Que es el que más sufrió variación. De repente algunos rubros, ¿verdad? Como inclusive electricidad, que son bienes controlados por el Estado, controlan el precio justamente para no patear contra la inflación. Esos precios están controlados, por decirlo así, pero los demás no, ¿verdad? Sobre todo alimentos que forman gran parte de la canasta básica. Claro. Quizás nosotros que hablamos todo el tiempo de estas cosas, sí, logramos entender un poco las diferencias, pero si hay que explicar así desde lo más básico, ¿cuál es la diferencia entre lo que nosotros llamamos canasta familiar e índice de precio al consumidor? Antes de pasar también aquí al otro invitado. Bueno, él es el especialista, ¿verdad? El índice de precio del consumidor, y me corrige si me equivoco, ¿verdad? Está medido por 480 bienes aproximadamente, son lo que el Banco Central sale y digamos realiza un monitoreo de esos precios mensualmente. De esos 480 ítems, digamos, que ellos puntean todos los meses, si yo calculo el 25%, son 120 aproximadamente lo que corresponde a la canasta básica familiar. Y esos 120 son los que aumentaron grandemente en estos últimos 5 años. ¿En la canasta básica qué incluye? ¿Alimentos? No, y todo lo que es alimentos, o sea, ahí de tener cebolla, tomate, verdura, queso, huevo, carne de vacas, pollo, todo lo que conlleva y vos necesitas para alimentarte, ¿verdad? Señor Jorge, ustedes lo que están ahora saliendo a hacer exactamente con el INE, con los encuestadores, ¿qué es? Sí. La encuesta de presupuesto familiar que estamos llevando a cabo es para actualizar los bienes y servicios de la canasta básica del IPC. Ah, ¿sí? Ok. Es para eso. Recordemos que la última vez que se hizo fue hace 10 años, 2015-2016, entonces eso ya al día de hoy está desfasado. Bueno, entonces para eso estamos haciendo esta encuesta que es de actualización. O sea, estos datos ustedes los van a pasar al BCP, una vez termine la encuesta, y el BCP va a elaborar una nueva planilla, digamos, de encuesta. Así mismo es. Nosotros somos los encargados de recopilar la información, ¿sí? Consistenciar eso y preparar la base de datos, y le entregamos eso al BCP para que ellos puedan elaborar el nuevo listado de la canasta del IPC. Es grande la muestra y cómo se está haciendo, cuál es la metodología, digamos. Nosotros tenemos a visitar 3.060 viviendas. Eso está distribuido en el distrito de Asunción y 11 distritos del departamento central del área urbana, ¿sí? Podemos citar Limpio, Mariano Roque Alonso, Luque, Areguá, Itagua, Capiatá, San Lorenzo, Ñembé, Villa Lisa, Lambaré y Fernando de la Mora.
¿Y hacen cuántas preguntas ustedes aproximadamente por casa, digamos? Bueno, nosotros recabamos datos de hábitos de consumo, ¿verdad? En qué gasta la gente su dinero, cómo varía ese nivel de consumo de acuerdo al ingreso de la familia. Entonces, tenemos una buena cantidad de preguntas, ¿verdad? Para poder captar todos los gastos. Ustedes tienen la lista vieja de preguntas, digamos, para, no sé si se va a ir anulando algún tipo de ítem, por ejemplo, que ya no se utilice en las casas. Sí, eso se hizo un trabajo previo antes del inicio de la encuesta ya con el BCP y la ayuda de la CEPAL, que está, como te voy a decir, apoyando técnicamente, y ya se actualizó el cuestionario. Y Asunción y Central nomás, no incluye otras ciudades. No, solamente Asunción y Central. ¿A qué se debe eso, señor Jorge? Bueno, como me habían explicado a mí, la variación de precios, ¿verdad? Es a nivel país en sí, Claro. ¿verdad? Si acá varía, en Asunción o Central varía el precio, también va a variar en los demás, en el interior del país, por así decirlo. Perdón, y usted decía, ¿cuántos encuestadores son? Son 5 equipos de trabajo que están conformados por un supervisor, 3 encuestadores, un digitador y un chofer. Ok. Son Sí. 5 equipos. Sí, 5 equipos, entonces eso totalizan 15 encuestadores. Pero 5 ya en total para Asunción y el resto de las ciudades. Sí, Son muy pocos entonces. sí, pero el trabajo se hace a lo largo de 12 meses de forma consecutiva. Claro. Una muestra que va a durar un año, digamos, toda. Va a durar un año. Empezó ahora el 6 de octubre y se extiende hasta septiembre de 2026. Los encuestadores, estaba leyendo, van a visitar una misma casa por una semana, o sea, por 7 días seguidos. Sí, así mismo, esa es la metodología. Por 7 días seguidos ellos van a visitar esa vivienda y a recabar los gastos diarios. Y Sí, interesante. Para ver que consume de lunes a domingo. claro. Sí. Ahora, viendo un poquito de eso, no sé si en estos días ya, ¿cuántos días ya van de visita? 4, 5 días serían hasta hoy. Desde el martes fue su primer día en sí, Sí. de relevamiento de datos. Martes, miércoles, jueves, viernes. Sí, hoy es el cuarto día. Cuarto día. Para el primer equipo que inició. Claro, y sábado y domingo, por ejemplo, también van a... También se visita sábado, domingo, feriado. ¿Y qué pasa si el dueño de casa no está? O sea, te dice, bueno, don Jorge, yo voy a estar lunes a viernes, pero justo sábado y domingo tengo una Sí. actividad y no voy a estar en mi casa. Ajá. Nosotros le dejamos diariamente una hoja donde el informante tiene que registrar sus gastos del día, ¿verdad? Entonces, en ese caso, todos los días le dejamos, si el informante completa, bueno, al día siguiente corroboramos, chequeamos si se hizo bien el llenado. Si no, lo completa el encuestador junto con el informante, ¿verdad? Y en ese caso, se le dejaría las hojas para que registre y posteriormente, cuando le ubicamos nuevamente, chequeamos y para el ¿Y qué llenado hace la correcto. gente? ¿Se presta la gente o es reticente o...? Hasta este momento tenemos muy buena receptividad, ¿sí? Obviamente que por la inseguridad hay desconfianza, sí, pero nosotros tenemos una carta de presentación, tenemos a los encuestadores, ¿verdad? Con la vestimenta, el credencial, ¿verdad? Y pueden corroborar con el código QR, ¿verdad? En la página del INE. La identidad de las personas que le están visitando. Perdón, tu tarjeta tiene atrás un código. Sí, la credencial en la parte de atrás tiene un código QR Ok. que le direcciona a la página del INE. Perdón, don Sí. Jorge, porque allá las tenemos a las dos encuestadoras. Muchísimas gracias por estar con nosotros también aquí, a estas dos mujeres miembros de parte de este equipo de encuestadores. Ellas vienen a mostrarnos básicamente, don Jorge, así como están, así como figuran, así tienen que estar vestidas, ¿verdad? ¿Podemos mostrarlas, por favor? Ahí están para que se vea exactamente. ¿Qué tienen que tener, Jorge, los encuestadores que van a ir a las casas? Bueno, así como lo están observando, tienen un kepis de la institución A que ver. dice Instituto Nacional de Estadística. Tiene un chaleco con el logo del INE. Sí.
tiene un credencial. A ver, podemos mostrar ahí la De credencial. las chicas. Tiene un credencial que dice que es encuestadora, tiene la fotografía de la persona, su nombre, su número de cédula, ¿sí? Y en la parte de atrás tiene el código QR donde se puede escanear eso y eso le envía directamente a la página del INE y ahí va a encontrar el listado de encuestadores con su fotografía y puede chequear que sí corresponde. Y ahí en las planchetas tienen las preguntas reales, ahí trajeron. En las planchetas tenemos como ejemplo la carta de presentación y tenemos ¿sí? el registro diario que le Porque solemos dejar. Estamos pensando en otro, y realmente creo que es una muy buena práctica incluso para la economía hogareña hacer este tipo de ejercicio Claro. que muy poca gente debe hacer, de controlar sus gastos así, no digo diariamente, semanalmente, ¿verdad? Y después llega la pregunta de en qué es lo que gastaste, en qué es lo que gastamos. Sí, cada vez que vengo al programa siempre les recuerdo, ¿verdad? Que hay una regla de oro, siempre Sí. yo les digo, ¿verdad? Sí. Nunca gastes más de lo que tengas como ingreso. Y cuando hablamos... Nadie aprende acá, doctor. No, nadie aprende. Acá ¿verdad? Por eso me llaman seguido, porque por repetición... Está predicando en el desierto. Sí, ¿verdad? no, en algún momento va a entrar, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que también entender que esto es como una espiral, ¿verdad? Que también esto lleva a unos problemas anexos. Si a mí no me alcanza el dinero, ¿verdad? Que ya yo ahora mismo el salario mínimo es casi 2.900.000. Para los que perciben salario mínimo menos IPS, prácticamente son 2.700.000 lo que llega a mis manos y con eso yo puedo ahorrar y gastar. Entonces, Paraguay tiene otro problema muy grave, que es el sobreendeudamiento de la gente. Entonces, si a mí no me alcanza mi dinero para llegar a fin de mes y poder cubrir todas mis necesidades, seguro voy a prestar dinero para poder, digamos, solventar mi sobrecosto que tengo dentro del mes. Y eso va a pasar por un tiempo determinado y después voy a empezar a no poder pagar mi deuda porque los ingresos no son muy variables, o sea, no van a aumentar de aquí a poco tiempo. Porque lo que tiene que suceder realmente son varias cosas. Puede venir una inversión bastante importante al país que todavía no vino, ¿verdad? Tiene que haber circulantes, ¿verdad? Vos te vas al mercado 4 hoy o te vas al mercado de abasto hoy, lo que te van a decir los vendedores es que no hay el circulante. Y es real, doctor. Y eso es muy real, ¿verdad? En el sistema financiero inclusive ocurrieron cosas no esperadas, ¿verdad? En este mismo momento los bancos financieros y todo lo que operan en el sistema financiero no hay guaraní en el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Los créditos también empezaron a encarecerse porque los bancos también pagan mejor por el ahorro. Parece que es aislado, pero es una realidad. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? Yo tengo que financiar mi sobrecosto y hoy me voy a encontrar dentro del sistema financiero tasas de intereses mucho más altas. Imagínense, y le doy un ejemplo, porque todas las tasas de interés están reguladas, pero en época de COVID, digamos, siempre me remito porque hay un antes y un después, las tasas de la tarjeta de crédito llegaron a estar 11%. Pues ya se está acercando al 20, 19% más o menos la tasa, y muchísima gente está tarjeteando y porque los bancos tiraron al sistema muchísimas tarjetas de crédito sin analizar bien inclusive tu fuente de ingresos, no hicieron bien tu análisis de riesgo por la competencia de mercado que tuvieron las instituciones financieras. Eso está repercutiendo en todo sentido, ¿verdad? Y después el Banco Central no está bajando las letras de regulación monetaria como le están pidiendo muchos, porque la única manera de que fluya el guaraní de nuevo es una de las medidas, es justamente bajar las letras de regulación monetaria. Pero ¿qué llevaría eso? Llevaría más inflación. Una de las políticas, digamos, eje del Banco Central del Paraguay es mantener baja la inflación dentro del 3,5%. Paraguay, si bien va creciendo año por año, nosotros tenemos que entender que prácticamente la tasa de inflación acompaña al crecimiento. Paraguay crece 4,5, la inflación 4. Entonces, en términos reales no estamos creciendo, ¿verdad? Porque la inflación absorbe otra vez el crecimiento. Y por más que parezca complicado, entonces el crecimiento inclusive parece ficticio, porque vuelvo a repetir, no es cuánto dinero yo tengo. El secreto está que yo puedo comprar con ¿qué es lo que yo puedo comprar con mis 2.900, mis 2.700, en aquel momento 2.192.000. Y entonces, ¿a qué quiero llegar? Que las familias deberían hacer justamente lo que, digamos, la gente del INE está diciendo, hacer tu menú diario, hacer tu menú semanal y andate al supermercado, andar a buscar una oferta y comprar ya para la semana.
Porque si yo me voy a la despensa de la esquina o voy comprando de a poco, me va a salir más caro. O sea, tenemos que tener muchas estrategias, porque lo que sí es discutible, que hoy, dentro de la composición de mi salario, lo que satisface mis necesidades básicas, que son alimentación, está mucho más caro. Como decía así, antes yo gastaba alrededor de 900.000 guaraníes en un mes, entre alimentación y algunos componentes. Hoy seguramente estoy gastando casi 1.800.000 y el salario aumentó 700.000 nomás. O sea, prácticamente ese aumento de salario que se dio en los últimos 5 años fue absorbido y sobrepasado solamente por el aumento del precio de los alimentos. Y después aumentaron otras cosas, aumentó el combustible, aumentaron a lo mejor bienes recreativos, aumentaron vestimenta. O sea, son 12 los grandes rubros que tiene el componente del IPC. Uno más es alimento, pero digamos, tiene el 25%. Hay un 75% que componen otros 11 grupos. Salud, educación, transporte, bebida alcohólica, tabaco, son otros rubros. Pero alimentación es 25% de ese 100%. Claro. Sí, y de esos 12 que vos estás diciendo. Ahora, Jorge, volviendo un poco al tema de la encuesta en sí. Sí. Ustedes decían, van a hacer un trabajo de 12 meses. 12 meses. O sea, en septiembre del 2026 ustedes van a poder decir, ya encuestamos a todas estas familias que teníamos en foco. Sí. Y ustedes analizaron qué cuestiones para elegir. Bueno, a Jorge le encuestamos, al vecino de al lado no, a doña María que vive a 3 casas de ellos sí. ¿Qué se tiene en cuenta? ¿O es una muestra al azar? Bueno, hay un marco muestral que maneja el Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Este es resultado del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 que realizó el INE. Bueno, eso está distribuido en segmentos o unidades primarias de muestreo. Entonces pasa por 2 etapas. Primeramente, una selección de las unidades primarias de muestreo a visitar. ¿Sí? Eso es de forma aleatoria. Posteriormente, eso pasa a una actualización cartográfica de esa UPM seleccionada, ¿verdad? Para identificar la cantidad de viviendas, que en promedio son 100, ¿verdad? Identificar cuántas están ocupadas, desocupadas, o la situación de las viviendas dentro de la UPM. Entonces pasa una segunda etapa donde se selecciona nuevamente de manera aleatoria las 18 viviendas a visitar. Ok. ¿Y qué pasa si yo me niego? Si recibo a alguien del INE y vos me decís, bueno, somos del INE, me explicas todo, y yo te digo, yo no quiero formar parte de la encuesta. Bueno, nosotros siempre agotamos de las instancias para que la gente pueda acceder a dar la información, ¿verdad? Pero en el caso de que sea un rechazo contundente, bueno, no hay de otra. Claro. ¿Es reticente la gente a dar información sobre sus ingresos por temor a que te aparezca ahí la DNI o algo así? ¿O no hay ese inconveniente? No, hay que tener en cuenta que la información recabada por el INE está avalada o tiene un secreto estadístico, ¿verdad? Existe la ley 6670 del 2020. ¿Sabe la gente eso? Sí, está en la carta de presentación, ¿verdad? Está en nuestros cuestionarios, está esa ley, ¿verdad? Entonces, la información que nos brinda es confidencial, ¿verdad? Entonces, lo nuestro es netamente para fines estadísticos, no se puede divulgar. Ni para otra institución no le pueden pasar a usted. No. ¿Y ustedes eligen de acuerdo a los ingresos para que sea variada también la muestra, digamos? Claro, la muestra se tuvo en cuenta el estrato en sí, ¿verdad? Para que sea estrato alto, medio y bajo. Claro. Queremos hacer una especie de ejemplo también acá con las encuestadoras que están. No sé si podemos simular que, no sé, esta es una casa. A ver un poquito, ¿se puede o no? Veamos un poco porque no sé qué tipo de preguntas hacen finalmente también, señor Jorge. A mí no me quedó claro lo siguiente. Sí. Uno lleva, no sé si podemos volver a mostrar la planilla, por favor. La que tiene la planilla. El registro de... A ver, el registro. Uno es el aviso, ¿verdad? Y el otro... Ahí está. Ese es el cuestionario, pero es una hoja en blanco, señor Jorge, el que... Sí, no, pero esa es una carátula nada más. La que tiene la compañera... Ah, la otra. Sí, Ok. la que tiene la hoja verde. Sí. Sí, ahí hay una... Dice
la cantidad que compró, qué producto, ¿verdad? Qué marca, de dónde compró, el valor por el que compró, ¿verdad? Entonces todo eso se registra. ¿Estos datos se van a publicar también? ¿Cómo? ¿O va a ser información solamente para el BCP? ¿O el INE va a publicar también esta encuesta? No, esta información es exclusivamente para el uso del BCP. Ah. Se le da esta hoja, esta planilla a la persona. Sí, Y la persona es la que tiene que llenar con qué datos. ya. Así como tenemos una hoja así en blanco, Sí. también nosotros le proveemos una hoja con los ejemplos de cómo, para que pueda entender cómo es el llenado de la planilla. Entonces, le dejamos una hoja de ejemplo y diariamente vamos cambiando la hoja, ¿verdad? Porque esto es un registro por día. Claro. ¿Qué compró en el día? A eso iba don Jorge. ¿Qué compró en el día? O sea, yo tengo que anotar si yo compré un jabón, si yo pagué algo, por ejemplo, también Sí. ese día, ¿tengo que anotar? Están las indicaciones correspondientes, ¿verdad? Esto basa más a, si me permitís un segundito, es alimentación. Acá dice, ¿qué es lo que se registra en esto? Alimentos, bebidas y tabaco, remedios naturales, caza o pesca, pasajes, comidas en bares o restaurantes, combustibles, servicio de taxi, Bolt, Uber y similares. Todo eso. Todo eso. Tengo que anotar el ítem, o sea, lo que compré y cuánto Sí. me costó. Sí. Tenemos la cantidad, la descripción del producto, la marca, ¿verdad? El valor del producto y el lugar de compra. ¿Y eso hace una semana vos en un hogar? Sí. Ok. ¿Y Durante se cambia? 7 días vamos haciendo este registro. Ya. Ok. Y el encuestador puede pasar a la casa. ¿Ustedes tienen autorización para eso? Se hace, porque veíamos el ejemplo, un compañero salía a encontrarse con un equipo del INE Sí. justamente, y en ese caso, por ejemplo, se hacía ahí desde el portón nomás. ¿Cómo es la modalidad para que la gente no tenga miedo, digo? Y la verdad que es muy relativo, ¿verdad? Si hacemos la presentación correspondiente, la persona verifica toda nuestra identidad, entonces normalmente nos deja pasar a la vivienda, ¿verdad? Y otros casos son un poco más renuentes y ahí parado en el portón, ahí hacemos el trabajo. Y tienen que marcar también cuántos son en la casa, ¿verdad? Sí, se hace también un registro de cómo está conformado el hogar. Pero no ¿verdad? necesariamente los datos de todos los integrantes, nombre, apellido, número de cédula, ¿o sí? Se toma el nombre y apellido, la edad, ¿verdad? Y después ya para saber cómo está conformado, quién es el padre, la madre, si es hijo, con relación al jefe de hogar. Pero el jefe de hogar es el que tiene que llenar eso. En realidad, esto es un registro para todos los miembros del hogar, ¿verdad? Porque yo puedo ser el informante, pero no conozco en qué gastó mi familiar cuando se fue a su trabajo, ¿verdad? Claro. Entonces es para todos los miembros del hogar. Y después de esto, ya cuando decíamos hace rato, septiembre de 2026 en adelante, ¿cómo va a continuar el trabajo? Bueno, una vez que se cierre el periodo de relevamiento de datos, ¿verdad? También deberíamos de tener ya prácticamente todo la base de datos en sí para poder proporcionar al Banco Central del Que sale a Paraguay. hacer su encuesta también en base a este nuevo formulario. Y ahí ellos van a procesar y poder sacar el nuevo listado de la canasta. Doctor, tendríamos que tener otra institución que haga esto también porque el BCP tiene que controlar la inflación, pero él también mide, ¿verdad? Sí, no, yo estaba escuchando atentamente. Lo que sucede es que la necesidad está hoy y la solución está todavía muy Para el 2027. muy lejana, ¿verdad? Y yo creo que desde mi punto de vista tendría que haber otras herramientas que puedan facilitar, porque el BCP o en estadística vos tenés ya los grandes agregados y dónde está consumiendo la gente, ¿verdad? Y cómo viene... Hablando del salario mínimo, decía hoy. Claro, finalmente la cesta, digamos, de consumo, lo que sucede y por qué golpea tanto a lo de menos ingresos, ¿verdad? No, si vos ganás 20 millones de guaraníes, hoy las personas que ganan salario mínimo prácticamente están destinando entre el 50 al 60% para alimentación, por decirlo así, ¿verdad? Pero si vos ganás 20 millones de guaraníes, tu porcentaje va a bajar a 20. No es lo mismo el impacto que te tiene para una persona que gana más
lo que gasta en alimentos para una persona que tiene menos ingresos. Para una persona que tiene menos ingresos hoy, prácticamente como se dieron la evolución de los precios, por eso el golpe es tan fuerte, por eso es lo que se siente tanto. El golpe es mucho más fuerte. A medida que vos ganás más, el porcentaje que vos gastás en alimentos es mucho menos, ¿verdad? Por eso decía yo, para mí la actualización se debe hacer mucho más rápido, digamos. Tampoco es muy fácil tocar los salarios, ¿verdad? También es de... Pero ya deberían pensar en esa franja, ¿verdad? Claro, tenían que pensar en esa franja, que es la franja que está ganando salario mínimo, ¿verdad? El Banco Central del Paraguay maneja muchísima información y no es tan sencillo estando en el Banco Central del Paraguay ser encargado de la política monetaria, y vos tenés que la meta de inflación es la meta más importante de política monetaria del Paraguay. Por eso estamos sacrificando hoy trabajo, ¿verdad? Porque como le decía, al no haber circulante, ¿qué es lo que vos estás haciendo? Estás restringiendo la cantidad de dinero en circulación. Si vos largás dinero en circulación, a lo mejor va a haber circulante, pero eso va a presionar al alza de precios y te va a causar nueva inflación. Y eso es lo que el Banco Central está cuidando hoy, digamos. Y por eso digo, cuando vos tenés ese objetivo principal, inclusive vos estás, digamos, restringiendo la mano de obra, porque si hay circulante vos vas a contratar más, vas a agarrar pintor, electricista, vas a cambiarle algo a tu auto. Pero hoy no existe eso, por eso es lo que se siente tanto también, porque los emprendedores y lo que viven del día a día, no, por eso me refería yo al que trabaja en el mercado de abasto, en el mercado 4, o muchos de los pequeños emprendedores y están sintiendo porque no existe el circulante. No vas a pintar tu muralla ahora. No vas a pintar tu muralla, no vas a hacer una modificación. Inclusive el crédito vivienda hoy está muy complicado. Se lo voy a poner que también un producto estrella del Banco Central, perdón, del gobierno del Paraguay, hoy no está teniendo el impacto que tiene que tener. Ya modificaron luego. Ya modificaron la versión 2.0, la tasa de interés es sumamente baja, las condiciones cada vez son más flexibles. O sea, vos querés para tu casa, claro, pero vos hoy no tenés la capacidad, digamos, para ir a comprar la casa porque no te está alcanzando el salario, ¿verdad? Por eso digo, no es tan sencillo mover eso, porque yo también sería muy irresponsable decir, no, para que nosotros podamos estar más tranquilos, hoy el salario mínimo tendría que ser 3.500.000. Eso va a presionar de vuelta porque gran parte de esos salarios van a pagar los supermercados, los transportistas, la fábrica. Entonces, de vuelta va a crear una nueva inflación. Entonces, lo que yo decía, sí, perfecto. Hoy hay una realidad que dentro del componente del salario hay una presión mucho más importante del componente alimento dentro del salario. Claro. Y eso tenemos que ver cómo solucionarlo, ¿verdad? Sin que cause demasiados efectos secundarios. ¿Por ejemplo, eliminar el IVA de o ese tipo de medidas o no? Y los alimentos tienen, la mayoría de los alimentos tienen exento. Y otros 5, ¿verdad? Depende. Va a cambiar demasiado. Claro, los alimentos, digamos, de primera, que no tienen tanto proceso, digamos, están exentos y los otros 5%. Ya cuando están incorporados los servicios, sí tienen 10%. Por eso digo, ese es un estudio técnico mucho más delicado, que tienen que hacerlo los técnicos para que no impacten en otros sectores, por decirlo así, ¿verdad? Entonces tenemos que, por eso yo en el análisis que vine a hacer, digamos, dije 2020, ¿qué sucedió durante estos últimos 5 años? Por eso se vio tan deteriorado, digamos, mi capacidad de compra, justamente ahí como se ve, del tomate, locote, frutas, carne sobre todo, ¿verdad? Porque se dispararon los precios, ¿verdad? Hoy comer un asado un domingo, antes comíamos todos los domingos y ahora tenemos que comer seguramente cada 2 meses, ¿verdad? Si voy a hacer una compra responsable, digamos, y que mi salario me pueda alcanzar a fin de mes. Entonces, productos que antes no eran productos así, por decirlo así, de lujo, hoy se volvieron productos de lujo, ¿verdad? Porque el arroz son productos de primera necesidad, pero digamos, un corte de costilla hoy, antes era, digamos, podía alcanzar lo de la base de la pirámide y hoy le cuesta muchísimo poder consumir carne todos los días y nosotros los paraguayos tradicionalmente queremos consumir. Después nos fuimos al pollo, ¿verdad? Y el pollo aumentó muchísimo en los últimos tiempos. Bueno, vamos a comer huevo duro nomás, ¿verdad? Y ahora el precio del huevo aumentó muchísimo. Entonces, medio que donde te va nomás, te encontrás precio. Por eso decía, yo creo que hay una presión bastante importante y si uno no lleva el control presupuestario como mencionaron recién, vos vas a ir y vas a empezar a recurrir a las deudas para poder cubrir tu sobrecosto que tenés.
Totalmente. Pero si hoy sacas un préstamo dentro del sistema financiero, también con las tasas de interés mucho más elevadas, gran parte otra vez de tu salario va a ser un componente de pago de intereses. Claro, una rueda Una constante. rueda que por eso digo... Señor Ramón, vamos a terminar más en el Yo me programa. acuerdo cuando el presidente de Santiago Peña todavía no era presidente de la República y dijo, tomaron una medida en destiempo cuando no tomaron política monetaria para regular la inflación. Él dijo, si yo fuese ministro de Hacienda, ¿verdad? La tasa política monetaria hubiese bajado ya antes de agosto del 2022 que empezó a dispararse la inflación, ¿verdad? Lo hubiese bajado ya desde junio, dijo, ¿verdad? Entonces yo creo que así como tuvo, digamos, esa sabiduría, por decirlo así, en aquel momento, cuando todavía no formaba parte del gobierno, a lo mejor también el ministro de Hacienda o el presidente del Banco Central del Paraguay tiene que tomar la temperatura del momento de nuestra situación económica, ¿verdad? Bueno, ya se nos acabó el tiempo, Sí, muy interesante, gracias. pero realmente muchísimas gracias, Ramón, por venir siempre a Muchas gracias. acompañarnos, y gracias también al señor Jorge aquí del INE, a todo el A equipo, usted. que sea con éxito realmente esta encuesta que se va a extender, reiteramos, por un año, Diego. Tenemos que hacer, Fernando, nosotros nuestro... También, Sí. nuestra listita, así como nos dijo ya acá Ramón. Después vamos a venir a hablar de aguinaldo y cuando Ya yo está. venga voy a controlar la tarea, tiene que Bueno. traer su presupuesto. Aplazado ya. Espectacular, nos queda Ya no poco. tenemos... Fue un lunes y eran aproximadamente las 4 de la tarde. Un varón adulto, 2 mujeres y un niño. Obviamente estamos hablando de muertes violentas. Bruno, algo ahora, si querés mencionar algo antes. Bruno, ¿querés mencionar algo antes de su remisión de emboscada? Anoche estaba viendo lo que alzaron en el canal. ¿Qué sentiste cuando viste eso? No, nada, todo igual, normal. Bueno, en instantes, QAP. Sí, con este tema, el 8 de octubre pasado se cumplió un aniversario más de esta muerte, o de estas muertes, el quíntuple homicidio en pleno microcentro de Asunción. Van a estar ya los compañeros con ese tema. Antes de cerrar, nosotros tenemos más noticias. Asimismo, tiene que ver con lo político, pero también con lo judicial, en este caso, para hablar de la situación de Hernán Rivas. ¿Por qué? Porque tendrá que ir a juicio oral por uso de título falso. El senador enfrentará juicio oral y público por uso de documentos públicos de contenido falso al presentar un presunto título de abogado falso para jurar y representar a la Cámara de Diputados y Senadores ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Veremos entonces qué es lo que ocurre en este caso por solamente esa figura, no por la figura de producción de documentos públicos de contenido falso. Eso quedó descartado, sí va a ser investigado por la otra figura penal. Veremos qué es lo que ocurre entonces y para cuándo se fija fecha de juicio oral. Son las 20, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Que tengan buen fin de semana, Diego. Igualmente, Feria, toda la gente, los compañeros y compañeras también, por supuesto. Nos vemos. Otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo hacia donde nos estamos dirigiendo. Fue un lunes y eran aproximadamente las 4 de la tarde. Un varón adulto, 2 mujeres y un niño. Obviamente estamos hablando de muertes violentas. Bruno, algo ahora, si querés mencionar algo antes. Bruno, ¿querés mencionar algo antes de su remisión de emboscada? Anoche estaba viendo lo que alzaron en el canal. ¿Qué sentiste cuando viste eso? No, nada, todo igual, normal.